¿Cuál es el mejor equipo italiano de la historia en la Champions League? Amigos de Gol Mío, hoy vamos a estar repasando todas las estadísticas sobre los equipos italianos en la Champions League. Por supuesto, antes de entrar en materia, antes de meternos de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales, @ogolmio en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y por supuesto les recuerdo que toda la información que estamos compartiendo en este video la pueden conseguir en nuestra página web www.ogolmio.com. Si yo les pregunto hoy ¿cuál es el mejor equipo italiano de la historia de la Champions League? Probablemente muchos me dirían, bueno, considerando los trofeos, obviamente el Milan. Luego está el Inter y luego está la Juventus. Pero hoy vamos a revisar todas las estadísticas. Hay muchas estadísticas más que van más allá de los trofeos ganados. Yo sé que al final lo que cuenta es la cantidad de títulos, pero nunca está de más para contextualizar mejor y tener más información sobre esta materia, que además es bien interesante porque estamos hablando del torneo de clubes más atractivo a nivel internacional. Ok, primero lo primero, ¿cuántos equipos italianos han participado en la UEFA Champions League? Hay 15, y estos 15 equipos que les voy a decir jugaron la fase final del torneo, ya sea fase de grupos o fase de eliminación directa. Aquí no estamos contando a los equipos como el Chievo que disputaron la Champions League solamente en la fase de repesca. Y esos equipos son, bueno, los ya conocidos Milan, Inter, Juventus. También tenemos a la Roma, al Napoli, a la Lazio, a la Fiorentina, Torino, Parma, Sampdoria, Bologna, Atalanta, Udinese, Cagliari y Hellas Verona. Esos son los 15 equipos que han participado en toda la historia de la UEFA Champions League, como les dije, en la fase final del torneo. Si revisamos los títulos, bueno, ya sabemos, el Milan tiene 7 Champions League, después tenemos al Inter con 3 títulos ganados y a la Juventus con 2. Solo 3 equipos de 15 italianos han ganado este torneo de la UEFA. Si nos ponemos a revisar las finales disputadas, ahí vamos a conseguir más equipos italianos, las finales de Champions League disputadas. De primero, por supuesto, está el Milan con 11 finales disputadas, después tenemos a la Juventus con 9, tenemos al Inter con 6 y tenemos a la Fiorentina, a la Roma y a la Sampdoria con una final disputada. El Milan, que fue el primer equipo italiano en ganar la Champions League, jugó su primera final en la temporada 1957-1958, pero no la ganó. Esa final la disputó contra el Real Madrid. Luego jugó contra el Benfica en la temporada 62-63. Ese año sí ganó la final, fue el primer equipo italiano en levantar la orejona. Luego en la temporada 68-69 volvió a jugar la final y le ganó al Ajax. Tuvieron que pasar otros 20 años para volver a ver al Milan en una final de Champions. Eso fue en la temporada 1988-1989 contra el Steaua Bucarest, y también los rossoneri ganaron esa edición. Al año siguiente, en la temporada 1989-1990, se cruzaron con el Benfica y también ganaron esa final. Estamos hablando de que el Milan ganó 4 finales de Champions League consecutivas, no años consecutivos, sino llegó a 4 finales y esas 4 finales las ganó. Primera la había perdido. Luego, en la temporada 1992, Milan volvió a jugar la final de la Champions y perdió contra el Marsella y se cortó esa racha, esa seguidilla de 4 finales seguidas ganando. A la temporada siguiente, la temporada 1993-1994, el Milan le ganó al Barcelona la final de la Champions League, y en la temporada 94-95 el Milan volvió a la final de la Champions League y perdió con el Ajax. Estamos hablando de 3 finales de Champions consecutivas y solo ganó una. Luego, ya en el siglo XXI, tenemos la histórica final contra la Juventus de la temporada 2002-2003. Tenemos otra histórica final de la temporada 2004-2005 contra el Liverpool. Y luego la final de la temporada 2006-2007 contra el Liverpool nuevamente. De estas del siglo XXI, le ganó a la Juventus en tanda de penales. Perdió con el Liverpool increíblemente, que remontó 3-0 y ganó en tanda de penales. Y luego tomó revancha en Atenas en la temporada 2006-2007 ganando 2-1. Esas han sido todas las finales del Milan en la historia de la Champions League. La Juventus, que es el equipo que más finales ha perdido en la historia de este torneo. Los bianconeri disputaron su primera final de la UEFA Champions League en la temporada
1973 contra el Ajax de Cruyff. Esa Juve perdió esa primera final. Luego pasaron 10 temporadas y la Juventus jugó la final contra el Hamburgo, equipo alemán, y también perdió. En la temporada 1984-1985, la Juventus por fin levantó la orejona en la trágica final contra el Liverpool, recordada como la tragedia de Heysel. En aquella final, recordemos, tras un incidente que terminó en una avalancha de gente, murieron 39 personas y hubo aproximadamente 600 heridos mientras se disputaba el partido. Esa fue la primera vez que la Juve ganó la Champions League. La Juventus volvió a jugar una final casi 10 años después, en la temporada 1995-1996, y cobró revancha contra el Ajax. Empataron ese partido, terminó en tanda de penales y la Juve ganó por segunda vez. En ese momento la Juventus tenía 4 finales disputadas, 2 ganadas y 2 perdidas. Las 2 ganadas habían sido ganadas consecutivamente. Luego vino el desastre. Ya en la temporada 1996-1997 la Juve volvió a jugar una final y perdió con el Borussia Dortmund. En la temporada 1997-1998 jugó con el Real Madrid y perdió esa polémica final con el gol de Mijatovic, que estaba en posición adelantada. La Juventus perdió nuevamente. Estamos hablando de que la Juve, así como le había pasado al Milan en las 3 ediciones anteriores, jugó 3 finales consecutivas y solo ganó una. Luego está la mencionada final contra el Milan de la temporada 2002-2003. El Milan ganó en tanda de penales. Y las más recientes contra el Barcelona en la temporada 2014-2015. El Barça ganó 3-1. Y contra el Real Madrid en la temporada 2016-2017, el Real Madrid ganó 4-1. Entonces tenemos de 9 finales disputadas, solo 2 ganó la Juventus. Después tenemos al Inter. El Inter jugó su primera final de la Champions League en la temporada 63-64 contra el Real Madrid y la ganó. Lo curioso es que el año anterior había ganado el Milan y pasó, como pasa a veces con estos dos clubes, que gana uno y al año siguiente gana el otro. El Inter además también jugó la final de la Champions League en la edición 1964-1965 y le ganó al Benfica. Ganó sus primeras 2 finales de Champions. Luego volvió a jugar la final en la temporada 1966-1967, pero perdió con el Celtic. También en la temporada 1971-1972 cayó con el Ajax de Cruyff, el mismo Ajax que le ganó a la Juventus. Y ya en el siglo XXI el Inter volvió a jugar una final de la Champions League en la temporada 2009-2010, esa recordada final contra el Bayern Múnich, doblete de Diego Alberto Milito. Y en la temporada 2022-2023 el Inter jugó la final contra el Manchester City y perdió. Entonces el Inter tiene 3 finales ganadas. Lo curioso es que el Inter ha enfrentado equipos de distintos países en cada una de las finales. La primera contra el Real Madrid, equipo español. La segunda contra el Benfica, equipo portugués. La tercera contra el Celtic, equipo escocés. La cuarta contra el Ajax, equipo neerlandés. La quinta contra el Bayern Múnich, equipo alemán. Y la sexta ante el Manchester City, equipo inglés. 6 equipos de 6 países distintos. Los otros 3 clubes que les había comentado que llegaron a una final en la Champions League son Roma, Fiorentina y Sampdoria. La Fiorentina, aunque ustedes no lo crean, fue el primer equipo italiano en disputar una final en la Champions League. El conjunto viola jugó la final en la temporada 1956-1957. Esa fue la segunda edición de la historia de la Champions League y perdió 2-0 contra el Real Madrid. Luego tenemos a la Roma, que en la temporada 1983-1984 disputó su única final de la Champions League, empató 1-1 con el Liverpool y perdió en tanda de penales contra el conjunto inglés. Esta fue la primera final en la historia de la Champions League que se resolvió en una tanda de penales. Y por último tenemos a la Sampdoria en la temporada 1991-1992. Llegó a la final, que disputó contra el Barça, entonces entrenado por Johan Cruyff, y el equipo catalán se impuso 1-0 con un gol en la prórroga de Ronald Koeman de tiro libre y acabó con ese intento de hazaña del conjunto genovés. Si sumamos todos estos datos, todas estas finales, lo que conseguimos es que los equipos italianos han disputado un total de 29 finales de la Champions League, en realidad 28 porque estamos contando 2, la de Milan y de Juventus. En realidad son 28 finales, pero el dato duro es ese. Muy bien, ahí tenemos todos los datos de las finales disputadas, las finales ganadas, las finales perdidas y todos los títulos que han conseguido los equipos italianos en la Champions League. Pero hay otros datos, hay otras estadísticas que por cierto están disponibles en la página web oficial
de la UEFA. Vamos a revisarlas rápidamente porque están muy interesantes. Si revisamos la tabla histórica de la Champions League, considerando la cantidad de temporadas en las que han participado los equipos italianos, nos vamos a sorprender porque la Juventus es el equipo italiano que más temporadas ha jugado en la historia de la Champions League. La Juventus ha participado en 33 ediciones de la UEFA Champions League, y si se consideran todos los equipos, porque la UEFA arma una lista de 100, considerando este criterio que les comenté de temporadas disputadas, la Juve es el sexto equipo en esa tabla general que más temporadas ha jugado en la historia de la Champions League. Luego tenemos al Milan, que ha disputado 22 temporadas de la Champions League. Escuchen bien, 22. Hay una brecha de 11 temporadas entre Juventus y Milan. Y en esa tabla histórica el Milan ocupa el puesto 21. Luego tenemos al Inter, que ha participado en 17 ediciones, ocupa el puesto 38 si se compara con todos los equipos que han participado. Luego tenemos al Napoli con 12 participaciones en el puesto 61, y por último tenemos a la Roma con 8 participaciones y ocupa el puesto 94. Estos 5 equipos que les comenté forman parte del top 100, de clubes con más temporadas en la historia de la Champions League. Por supuesto hay un montón de equipos italianos más, pero estos son los 5 equipos que más temporadas tienen en la Champions League. Podemos seguir desglosando esos datos. Si nos vamos a los partidos, cantidad de partidos disputados, la Juventus por supuesto que lidera el ranking, porque si es la que más temporadas ha jugado, es la que más partidos ha disputado. Lidera ese ranking con 310 partidos disputados. Si se compara con todos los otros equipos, es el cuarto equipo con más partidos disputados en la historia del torneo. Luego tenemos al Milan con 282, ocupa el séptimo puesto. Al Inter con 221, ocupa el 13º lugar. Tenemos a la Roma con 111, ocupa el puesto 41, al Napoli con 70, ocupa el puesto 67, a la Lazio con 68, ocupa el puesto 69, y a la Fiorentina con 45 partidos disputados en la historia de la Champions League, y la Fiore ocupa el puesto número 94. Si revisamos las victorias, la Juventus es el equipo italiano que más ha ganado en la historia de la Champions League, con 157 triunfos, ocupa el quinto lugar en esta tabla histórica si se compara nuevamente con los otros equipos. Luego tenemos al Milan con 138, ocupa el séptimo puesto. Luego tenemos al Inter con 108, ocupa el 12º lugar. Tenemos a la Roma con 41 victorias, ahí ya vemos una brecha importante, y ocupa curiosamente el puesto 41. Luego tenemos al Napoli con 32 triunfos, que ocupa el puesto 55. Tenemos a la Lazio con 28 triunfos, ocupa el puesto 62. Y por último tenemos a la Fiorentina con 21 triunfos en la Champions League y ocupa el puesto número 81. Hablamos de las victorias, por supuesto tenemos que hablar también de los empates. La Juventus es el equipo italiano que más ha empatado en la historia de la Champions League, con 73 empates. Luego está el Milan con 70, el Inter con 58, la Roma con 27, el Napoli con 18, la Lazio con 17, la Fiorentina con 15 y el Atalanta con 9. Y si hablamos de victorias y hablamos de empates, por supuesto tenemos que hablar de derrotas. La Juventus nuevamente es el equipo italiano con más derrotas en la historia de la Champions League. La vecchia signora ha perdido 80 partidos, luego le sigue el Milan con 74 derrotas, el Inter con 55, la Roma con 42, la Lazio con 23 y el Napoli con 20. Aquí les recuerdo, les estoy dando las estadísticas basado en la tabla de clasificación de 100 equipos que arma la UEFA en su página web oficial. Les recuerdo que hay más equipos italianos que han participado, hay más equipos italianos con victorias, con empates y con derrotas, pero no entran en este listado de 100. Ahora vámonos con lo que es la esencia de este deporte y lo que hace ganar los partidos y los trofeos: los goles. Si revisamos la tabla histórica de equipos con más goles en la Champions League, entre los equipos italianos, el primero es la Juventus, que ocupa el sexto lugar en esta tabla histórica de 100 equipos. La Juve ha marcado 490 goles. Luego está el Milan en la octava posición con 454. Le sigue el Inter con 311 en la posición 17. Después hay una brecha importante. La Roma ha marcado 148 goles y ocupa el puesto 44. Después le sigue el Napoli con 118 goles en el puesto 53. Le sigue la Lazio con 101 goles en el puesto 64. La Fiorentina en el puesto 89 con 63 goles. Y miren esto que curioso, el Atalanta aparece en la posición 93 con 61 goles, habiendo disputado solamente 4 temporadas. Y por supuesto, si revisamos los goles a favor, hay que revisar los goles en contra. La Juventus es el equipo italiano más goleado
en la historia de la Champions con 308 goles. Le sigue el Milan con 271, el Inter con 210, la Roma con 159, la Lazio con 87 y el Napoli con 85. Les voy a dar otra estadística que me pareció bastante curiosa, que no necesariamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero igual da algunas luces sobre el estilo del fútbol italiano en general. El equipo con más tarjetas rojas en la historia de la Champions League, el equipo que tiene más tarjetas rojas de todos, no solo de los italianos, sino de todos, es la Juventus con 30 tarjetas rojas. No hay un equipo al que le hayan expulsado más jugadores en la Champions League que a la Juventus. Luego, si revisamos solamente los equipos italianos, sigue el Inter con 23 expulsiones en el quinto puesto. Luego está el Milan con 16 expulsiones en el puesto 21, la Roma con 11 expulsiones en el puesto 41 y la Lazio en el puesto 61 con 7 expulsiones. Llama mucho la atención la diferencia en la cantidad de expulsiones entre Juventus, Inter y Milan, que está mucho más abajo. Eso quizás también puede hablar un poco sobre los estilos de juego. Entonces, si resumimos todos estos números, todas estas estadísticas que les acabo de dar, sí, sabemos que el Milan es el equipo italiano que más veces ha ganado la Champions League y el que más finales ha jugado. Luego está la Juventus, que es el equipo que más finales ha perdido, y el Inter, que ha ganado más Champions que la Juventus, pero ha jugado menos finales. Con todos estos datos, lo que podemos ver es que la Juventus es indiscutiblemente el equipo italiano con más participaciones en la historia de este torneo, el equipo italiano con más triunfos, más empates, más derrotas, más goles a favor, más goles en contra. Lo que nos dice eso es que la Juventus es el equipo italiano con mejor rendimiento, sin considerar los títulos ganados, es el mejor equipo italiano en la Champions League. Ahora, si lo hacemos proporcional, porque es verdad que la Juventus ha jugado más temporadas que el Milan y que el Inter, si lo hacemos proporcional, ahí se entiende todo lo que ha hecho el Milan, porque el Milan con menos temporadas disputadas tiene números bastante similares a los de la Juventus, y ahí yo creo que radica la gran diferencia entre los dos clubes y lo que explica eso. Por supuesto, si la Juventus hubiese ganado 3 o 4 finales más de esas 7 que ha perdido, pues quizás estaríamos hablando de otra situación, porque estaría mucho más parejo el tema de la cantidad de títulos, y ya en estas estadísticas de los partidos vemos que la vecchia señora le saca algo de ventaja al Milan. Entonces, ahorita ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál creen ustedes que es el mejor equipo italiano en la historia de la Champions League. Ahorita voy con un bonus track rapidito sobre la tabla de goleadores históricos italianos en la Champions. Solo jugadores italianos, solo futbolistas italianos. ¿Cuál es el top 10? Se los voy a dar. El futbolista italiano con más goles en la historia de la Champions League, yo creo que todos lo saben, pero igual hay que decirlo, es Filippo Inzaghi. Pippo Inzaghi marcó 46 goles en 81 partidos con la Juventus y con el Milan. Su perseguidor más cercano es Alessandro Del Piero con 42 goles en 89 partidos, todos estos con la Juventus. Después de estos dos cracks de Inzaghi y de Del Piero, tenemos una brecha muy importante en la cantidad de goles anotados. Está Marco Simone con 24 goles, los mismos que tiene José Altafini. Después está Francesco Totti con 17 goles, Sandro Mazzola con 17 goles, Simone Inzaghi, actual entrenador del Inter y hermano de Filippo Inzaghi, con 15 goles. Tenemos a Ciro Immobile con 13 goles, Alberto Gilardino con 11 goles, Cristian Panucci con 11 y Lorenzo Insigne con 11 goles. Ese es el top 10 de goleadores italianos en la historia de la Champions League, y si se dan cuenta, en ese top 10 solo hay dos jugadores que actualmente están en actividad, que son Ciro Immobile y Lorenzo Insigne. ¿Qué nos dice eso? Bueno, están todas las respuestas sobre la debacle de la selección italiana y el nivel de sus delanteros en los últimos 10-15 años. Ahí está todo, ahí están los datos. Estamos hablando de que los máximos anotadores italianos en la historia de este torneo son jugadores que jugaron a comienzos de este siglo y dieron sus últimos partidos poco después de 2010, 2011, hasta más o menos 2015. Después de 2015 en adelante no hay nada que se le acerque a ese nivel y a ese rendimiento. Y si nos vamos más allá, también podemos ver que la Juventus, el Inter y el Milan, que son los tres equipos italianos más fuertes y los que normalmente vemos en esta competición, no tienen precisamente delanteros italianos en sus equipos. No tienen un número 9, un goleador, un bomber
un capo canoniere que esté ahí anotando goles, porque, y ahí está la otra pregunta, sabemos si es que no hay nivel o si es que no hay oportunidades. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Entonces, bueno, cerramos con esta triste reflexión sobre el rendimiento de los futbolistas italianos, sobre todo de los delanteros y de los goleadores. Por supuesto, les recuerdo que toda esta información está disponible en nuestra página web www.ogolmio.com. Los invito a que se suscriban a este canal, que le den like al video si les gustó, comenten, me pueden decir cuál creen ustedes que es el mejor jugador italiano en la historia de la Champions League, que no necesariamente se tiene que medir por goles. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Somos @ogolmio en todas ellas.